Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Barbie Mariscotti. Yo soy psicóloga, soy sexóloga, soy docente, soy militante feminista, militante de la diversidad sexual, ex coordinadora y fundadora en Rosario de Amor Libre. Y bueno, las compañeras de CG Sex me invitaron a hacer este video para conversar un poquito sobre feminismo y placer. Es un tema que a mí me gusta mucho, incluso siempre me gustó mucho esa frase de Luciana Pecker que reivindica el feminismo del goce. Hay algo, a mí me pasa esto, yo me acerco al feminismo en realidad de manera tardía en mi vida. Primero había transitado por, mi interés en sexología, y la sexología es una ciencia que justamente nace preguntándose por el lugar del placer de la mujer y del orgasmo femenino, y por la importancia que no se le estaba dando al placer femenino. Mis intereses tienen que ver con el amor libre. En principio, empiezo a militar primero en espacios de amor libre y después, posteriormente, en el feminismo. Y mis preguntas tuvieron que ver desde hace mucho tiempo con cómo podíamos vivir una sexualidad que tuviera que ver con el placer, entendiendo que no teníamos modelos positivos de sexualidad para las mujeres, que en general disfrutar de una sexualidad era considerado ser una mala mujer, una prostituta, una mala madre, y que no teníamos de dónde empezar a cuestionar estos históricos mandatos. También es cierto que muchas veces quienes nos acercamos al feminismo nos acercamos desde nuestra propia historia de dolor, ¿verdad? El feminismo, y sobre todo lo que se llama y se conoce como segunda ola, tuvo mucho que ver con poder hablar de las opresiones a las que estábamos expuestas, poder hablar de las violaciones y la familia dentro de la pareja, poder hablar de las opresiones de la maternidad, poder hablar de los derechos que se nos estaban negando, y cada una de nuestra propia historia de dolor asociada a nuestra sexualidad, a nuestro ser mujer, a nuestra identidad, a los mandatos que pasaron por nosotras, nos fuimos acercando a todo este tipo de interrogantes y a la militancia con las compañeras. Entonces me parece que en este contexto, poder hablar de un feminismo del goce implica poder pensar cómo el feminismo le habla a las próximas generaciones. Yo siempre tengo la esperanza que las próximas generaciones sufran menos el amor y la sexualidad de lo que lo hemos sufrido nosotras. Creo que esa sería nuestra tarea. Entonces, poder empezar a pensar el concepto de placer como central, y no solamente de placer sexual, sino de placer como disfrute, ¿no? El derecho a poder, disfrutar de nuestro cuerpo, gozar nuestro cuerpo cuando históricamente nos dijeron que teníamos que odiarlo, gozar con nuestras compañeras cuando históricamente nos dijeron que las relaciones eran heterosexuales y que entre mujeres nos odiamos y somos envidiosas. También tiene que ver con poder pensar en luchar por nuestros derechos, por supuesto, pero una vez que tenemos nuestros derechos conseguidos, también hay que empezar a pensar desde este lugar de, cómo tenemos una vida que sea disfrute, no que sea todo sacrificio, todo mandato. Y en lo que a mí me interesa, que es la sexualidad, cómo pensar una sexualidad que no esté al servicio de otras personas, específicamente que no esté al servicio del deseo de nuestros compañeros varones, más en relaciones heterosexuales. Cuando yo les decía que la sexología surge con esa pregunta, la sexología surge en contra del psicoanálisis, en ese momento estoy hablando de 1940, con un montón de investigaciones que iban a revalidar el clítoris como órgano principal de placer femenino. Para colegas, recuerdo que en ese momento existía la contradicción entre lo que es el orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal, entendiendo, por supuesto, así lo entendía el psicoanálisis, así lo entiende lamentablemente todavía ahora, que la estimulación del clítoris tendría que ver con un sexo inmaduro, mientras que la estimulación vaginal tendría que ver con una madurez, con un sexo sano, por decirlo de alguna manera. La sexología nace en contra de eso, y una de las primeras afirmaciones que hace es que el clítoris es el principal órgano femenino, que la vagina casi es insensible, que la penetración es muy placentera para el varón, pero no lo es así tanto para la mujer, que se puede tener más de un orgasmo. Empiezan a enseñarnos cómo tener más de un orgasmo. Empieza la aparición de fantasías homosexuales con muchísima más frecuencia de lo que se cree. Empiezan a decir, de la mano del colectivo LGBTI, de los primeros sexólogos, que la homosexualidad no era ninguna enfermedad. Entonces, hoy por hoy pensar en una sexología feminista a mí me resulta como muy sencillo. Me resulta difícil pensar en una sexología que no sea feminista. Cuando yo trato de pensar en el placer sexual de todas las personas y en el máximo goce posible
en sus prácticas, sean cuales sean esas prácticas, ¿no? Y cuando hablamos de salir del colectocentrismo, de salir del falocentrismo, estamos hablando de esto, de demos no permiso para gozar, porque nunca nos lo dieron. Y porque nosotras nos juntamos y nos pusimos a luchar desde todas nuestras anécdotas de malestar, de tristeza, de dificultades, y muy pocas veces nos pudimos encontrar desde lo placentero que implica simplemente esto, ¿no? Decir, che, mira qué bueno, cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciona esto, cómo puedo estimularme de esta manera, cómo puedo lograr esto, cómo puedo lograr lo otro. Yo creo que esa sería como la aspiración posible, al menos desde hablándole a próximas generaciones. La ESI es una herramienta, nosotros le podemos hablar de placer y de autoerotismo a todas las personas y le podemos enseñar a que lo reivindiquen y que no se queden en un lugar donde ese placer no es tenido en cuenta, digamos, como si nuestro goce y nuestra satisfacción no está tenida en primer lugar, es un lugar donde está siendo machista, aunque no se evidencie, digamos, en otras conductas mucho más frecuentes, como ya han visibilizado históricamente los feminismos. Hoy por hoy la vinculación con la psicología es un montón. Nosotros siempre que hablamos de dificultades en la sexualidad estamos hablando de seguramente dificultades con la ansiedad y seguramente dificultades con el deseo. Es decir, estamos en permanente diálogo con la psicología, pero también seguimos en permanente ruptura y en permanente dificultades con el psicoanálisis propiamente dicho, o con esta manera de nombrar una sexualidad por encima de las otras. Creo que aspirar a una sexología feminista tiene que ver con esto, ¿no? Con poder nombrar todas las sexualidades, con validar todas las prácticas sexuales y con quitarles a la gente el mandato de que deberían satisfacer a alguien, porque si no lo satisfacemos en la cama, esa persona se iría de nuestro lado. Creo que lo primero que tenemos que pensar es en qué nos gusta a nosotros, a nosotras, hacer en esa cama, y que se nos tiene que exigir, que tenemos que exigir el mismo placer sexual que aspiramos en nuestra mente que tengan nuestros compañeros sexuales. Entonces pensar en una igualdad de condiciones a la hora de acercarnos al placer sería como fundamental y radical para la sexología y para los feminismos, por supuesto. Y la verdad que para poder acceder al placer hay que tener todas las necesidades básicas cubiertas. O sea que si no luchamos contra la desigualdad y contra todas las formas de opresión, es muy difícil poder estar hablando de placer sexual. Me parece que tenemos que reivindicar todos los derechos y tenemos que tratar de que todo el mundo acceda a las mejores condiciones de vida, de salud y de educación posibles, y ahí vamos a poder empezar a pensar con un mayor disfrute de todo nuestro cuerpo y de todas nuestras prácticas y encuentros sexuales, incluso valorando otras formas de vinculación que pueden no ser convencionales, pero que enriquecen muchísimo al empoderamiento de las identidades feminizadas. Bueno, espero haber sido un poquito clara y les dejo un beso grande.